Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada una de sus vidas. Algo que en este día quisiera que meditemos con respecto a una enseñanza que hemos venido a conocer en los libros acerca de lo que es el libro del Génesis. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho con respecto al pensamiento de los hombres que a lo largo de la historia han tratado de entender y tratado de comprender que si es literal, si está hablando en parábolas. En el libro de Mateo, en su capítulo 13, versos 34 y verso 35, ahí el maestro viene hablando acerca de algo que viene a ser un misterio, viene a ser algo que ha estado escondido, y hay una enseñanza en ese libro del Génesis, en donde comienza a hablar acerca de un concepto que es una luz que vino a ser y vino a existir. Cuando comenzamos a leer el libro del Génesis, ahí encontramos a esa luz, ha dicho con respecto a esa enseñanza, ignorando muchas veces que las enseñanzas de las Escrituras están de una manera y vienen a estar en un lenguaje, y ahí en ese verso de Mateo, en su capítulo 13, versos 34 y 35, nos viene a decir algo del Mesías. Por favor, vamos a leer. Mateo 13, verso 34. Todo esto habló el Mesías por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y bueno, como dice, que hablaría en parábolas, y el concepto es entender que está diciendo algo el Mesías. El maestro está citando acerca de esa enseñanza que viene a ser desde el Génesis, y dice que es algo que estuvo escondido desde la fundación del mundo. Pero cuando el Mesías le está hablando a la gente en el tiempo en que él se presentó ahí físicamente delante de este pueblo, en el tiempo en que estuvo sobre esta tierra hace 2000 años, se paró delante de un grupo de personas que les comenzó a enseñar de ese evangelio, pero cuando él hablaba delante de la gente nos dice que sin parábolas no les hablaba. Todo lo que hablaba era por medio de las parábolas, y esto tenía un propósito, y era poder declarar algo que es un misterio, es algo que había estado escondido desde la fundación del mundo. Nos preguntamos cuándo es la fundación del mundo. Mi hermana Erika, si te preguntara a un servidor cuándo es la fundación del mundo, ¿cuándo sería esa fundación del mundo? En el Génesis la refiere, ¿no? Estamos hablando de una fundación del mundo, o sea, cuando todo comenzó, y eso lo podemos encontrar en el libro Génesis en su capítulo 1, verso 1, nos habla de un principio. En el principio. Cuando vemos ese principio, estamos hablando de cuando todo comenzó. Esa es la fundación del mundo. Entonces nos dice el Mesías que ese es el principio, esa es la fundación. Desde ahí va a empezar a enseñar algo que había estado oculto. Por medio de las parábolas se nos va a venir a enseñar acerca de ese misterio. Cuando hablamos acerca de esta luz que vino a ser o vino a existir, si nosotros leemos el concepto de lo que nos dicen los libros, por ejemplo, leamos Génesis 1 desde su verso 1 a su verso 3, por favor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hace esta expresión la Escritura, y dijo Dios, el poderoso dijo: sea la luz, y fue la luz. Cuando comenzamos a indagar acerca de esta enseñanza de lo que es esa luz, Juan, en el libro de Juan, en su capítulo 1, desde su versículo 1 a su versículo 4, nos viene dando testimonio acerca del principio también, de cuando todo esto comenzó, que sería esta fundación del mundo, y nos viene a decir Juan acerca de un verbo que existía ya con el poderoso. Y ese verbo nos viene a decir que existía en el principio, y en el principio era ese verbo. Y nos dice que ese verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz, que es ese verbo, podemos ver cómo vino a ser también existir desde el principio. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en su versículo 12, nos menciona y nos testifica acerca de que esa luz también estuvo en el mundo. El libro de Juan, en su capítulo 1, nos dice que estaba en el principio. El libro de Juan, en su capítulo 8, verso 12, nos da un testimonio y nos dice algo. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8:12. Otra vez el Mesías les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si analizamos las palabras textuales del Maestro, él hace una expresión. Él nos está diciendo que él es esa luz del mundo. Cuando él dijo estas palabras, fue cuando estuvo sobre esta tierra y expresó: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Exactamente las mismas palabras que da testimonio Juan en su capítulo 1, desde su versículo 1 a su versículo 4.
nos habla acerca del verbo y nos dice que ese verbo en el verso 4 estaba allá en ese principio y ese verbo también era la luz de los hombres. Entonces cuando comenzamos a examinar, escudriñar los libros y cada uno de estos conceptos podemos entender acerca de lo que el poderoso ha tratado de transmitirnos en los libros. Como decíamos, mucho se dice acerca de el concepto de la luz. El propósito sería entender que esa luz es alguien, que esa luz vino a existir. En el libro del Génesis mucha gente cuando lee dice que esa luz era el sol. Cuando uno examina las escrituras con detalle puede ver acerca de que el concepto de la luz en el Génesis con el sol es un concepto totalmente diferente. Y esto es parte de lo que el Mesías trataba de transmitirnos cuando decía que iba a declarar un misterio que se había mantenido oculto, que se había mantenido escondido. Porque cuando se examina la escritura y no se hace el propósito de prestar atención y de meditar a los conceptos, se comete este tipo de errores como por ejemplo decir la luz y el sol son exactamente lo mismo. Volvámonos y regresémonos al Génesis en su capítulo 1 y vamos a ver, ¿sí? Vamos a leer de nuevo. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bien. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El punto sería, sea la luz, y fue la luz. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5, por favor. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el concepto en el que quiero que meditemos y pensemos. Dice, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La luz que viene a ser en el libro del Génesis, en el principio como venimos viendo, dice que fue eso el primer día. Cuando hace el separar la luz de las tinieblas, viene a ser eso el primer día. Quiere decir que cuando una persona está meditando y no hace el propósito de prestar atención en lo que lee y confunde el concepto de la luz, Génesis capítulo 1, desde su versículo 3 a su versículo 5, está diciendo que eso fue el primer día. Si seguimos leyendo con detalle, prestando atención y meditando en lo que leemos, podemos ver que no puede ser el sol, porque el sol vino a ser creado no sino hasta el día cuarto. Solo a modo de ejemplo para que se dé a entender, el sol recién vino a ser creado sino hasta el día cuarto. Entonces cuando nosotros ahora nos vayamos al concepto de lo que es el sol, en el mismo libro ahí de Génesis, leamos desde el versículo 16 hasta el versículo 19, por favor. Génesis 1, verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El concepto es que esto es el día cuarto, no tiene nada que ver con el día 1. Por eso estamos tratando de hacer una separación en lo que es la luz del día 1 de lo que viene a ser el día cuarto. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Hay aquí un misterio? El Mesías nos está testificando que hay un misterio. En el libro de Colosenses, en su capítulo 1, nos sigue declarando acerca de este misterio. Y es un misterio por causa de todo lo que los libros nos van a citar. En el libro de Colosenses, en su capítulo 1, desde su versículo 13 a su versículo 15, nos da testimonio acerca de este principio. Ya pudimos ver en Génesis 1, su versículo 3 al verso 5, que la luz vino a existir. En el versículo 3 dice que fue la luz y en el versículo 5 nos dice que ese es el primer día, ¿sí? En Génesis capítulo 1, verso 16 a su verso 19, el sol y las lumbreras del cielo vinieron a ser sino hasta el día cuarto. Hay una diferencia, hay un misterio, eso es lo que tenemos que prestar atención a las palabras del maestro. Las palabras del maestro fueron que iba a declarar un misterio escondido desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo hay un misterio escondido. Es por eso que prestamos atención, meditando, que son conceptos diferentes. En el libro de Colosenses ahora nos va a dar testimonio acerca de ese principio, corroborando que lo que está diciéndonos Juan en su capítulo 1, cuando habla del verbo que estaba ahí en el principio con el poderoso, ese verbo que estaba ahí en el principio dice que hacía algo, le daba vida, y esa vida era la luz. Llegó él, como lo dice Juan en su capítulo 8, verso 2, y dijo, yo soy la luz del mundo. Él, como esa luz del mundo, estaba en el principio con Dios. Ahí se encontraba él. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 13 al verso 15, nos los vuelve
a testificar, pero desde el concepto de lo que es la creación del poderoso. Por eso es importante entender al maestro cuando nos dice que él declararía este misterio que estuvo escondido desde la fundación del mundo. Por eso cuando se lee el Génesis, a lo largo de la historia la gente ha tratado de entender, y lo que ha entendido siempre la gente es que es una creación literal. Eso es lo que tratamos de ver. No hay una creación literal, sino que hay allí un misterio, y es lo que buscamos conocer. Conocer ese misterio que ha estado escondido desde los siglos y edades en Dios. Ese es el propósito por el cual escudriñamos Colosenses 1, desde su verso 13 a su versículo 15, por favor. Colosenses 1, verso 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mis hermanos, hemos visto a un conjunto de versos en donde nos viene mostrando algo. La luz, las tinieblas. El Génesis nos está diciendo, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó la luz de las tinieblas. Colosenses nos viene hablando de lo mismo, solo que no se puede entender porque es un misterio. El Génesis, cuando está hablando en parábolas, y en las parábolas está escondido ese misterio. Eso que se mantuvo oculto y escondido. Entonces cuando leemos, el Mesías es el principio de esa creación. Esa creación fue en el Génesis en su capítulo 1. Esa es la fundación del mundo. Es cuando todo comenzó. Por eso es que cuando lo miramos al libro, si lo miramos literal, estamos ignorando las palabras del mismo maestro cuando dijo, declararé un misterio escondido desde la fundación del mundo. El propósito sería entender que Él es la luz. Génesis 1 separó la luz de las tinieblas. Ese concepto es, llegó el Mesías, por medio de la misericordia del Padre nos ha trasladado del poder y de la potestad de las tinieblas a su reino de su amado Hijo. Mi hermana, ¿Sí? Mi hermana, yo tengo una pregunta. Si la luz es el Mesías, entonces ¿el Mesías fue creado? De acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, léase el libro de Apocalipsis en su capítulo 3,